Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones. Voy a mover mi vicio, que hoy es el día de contra el cigarro. Buenas noches. Aquí mis asesoras Anastasia y Tomás andan un poquito alteradas. Yo voy a cambiar la pantalla para que nos veamos. Galaxia, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Claudián Pliego, Orquídea Soto, Marta. Hola, buenas noches. Perdón por la tardanza, estaba un poquito atrasado, pero ya estamos aquí transmitiendo esta noche de miércoles 31 de mayo. Saludos a todos los que se están sumando. A partir del día de mañana, pues empieza este periodo de reflexión donde no va a haber pues propaganda electoral de manera explícita, pero evidentemente estamos ante las elecciones más inciertas, competidas y tensas de los últimos años, al menos en el Estado de México, pero también en Coahuila, en donde el candidato panista Guillermo Anaya puede arrebatarle la gubernatura al PRI. Y en el caso de Nayarit, pues todo parece indicar que ya el PRI está dando sus últimos bandazos para retener una gubernatura manchada por el narcotráfico. Pero el tema que quiero hoy reflexionar con ustedes, buenas noches a todos los que están sumando, a mi tocayo Genaro Escamilla, buenas noches desde Guadalajara. Nora me dice que su madre me saluda, le mando muchos saludos también a Maya Politicón de Mérida Paisano, también a todos los que se están sumando de Mazatlán y desde varias partes del país. Y ahorita vamos a ir a los comentarios desde San Luis Potosí. Saludos. ¿Qué hemos visto o qué se ha observado, sobre todo los que tienen cuentas en Twitter y que tienen en Periscope pues, prácticamente enlazadas? Hemos visto pues una batalla prácticamente campal en Twitter para competir o combatir el ascenso de la oposición. Aquí me quito mis lentes para que no haya tanto brillo de los lentes. Lo que yo quiero comentarles es que ha sido una campaña de bots en donde buena parte de los equipos de campaña, pero sobre todo del equipo de campaña de Alfredo del Mazo, creen que con bots se ganan votos o que con bots van a restarle votos a los opositores, en especial a Delfina Gómez, que Delfina Gómez, según ha documentado Alberto Escorcia, que dirige un sitio especializado en asuntos de tecnología y de redes y sobre todo de este tipo de temas que son las cuentas falsas o los ciberataques, documentó que, por ejemplo, el 30 de mayo, el hashtag Delfina Indeseable, hace unos días, fue quizá el ataque más importante de cuentas falsas o automatizadas. 81.3% de los ataques generados con este hashtag Delfina Indeseable provinieron de bots y de bots que se están ahí estudiando, pero buena parte de esos bots corresponden a unos que según este mismo centro de estudios o este mismo grupo de acción civil fueron contratados por el equipo de campaña del Mazo, que son en su mayoría provenientes de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Perú y de Colombia, que han de saber mucho de cómo se vive en el Estado de México. Pero además, pues por sus frases los reconoceréis, diríamos, casi bíblicamente. Son cuentas que repiten de manera automatizada tanto las promociones hacia el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, como en el día de hoy, que de repente subieron dos hashtags, uno que se llama Ganaremos con Del Mazo, con donde está evidentemente el asunto de los bots infladísimo, pero luego hicieron otra que se llama Edomex con Del Mazo, pero
les salió el tiro por la culata porque buena parte de los mensajes que se subieron con este hashtag resultaron críticas al candidato priista. Lo que no entiende los asesores o el equipo de campaña de Alfredo del Mazo y de muchos priistas, no solamente de él, sino también hasta de Riquelme, por lo que vi hoy en Coahuila, es que las redes sociales son interactivas, que no es lo mismo el acarreo al que están acostumbrados ellos en las calles, en las plazas, en los centros de trabajo, que en el asunto digital, porque son redes binarias, de la misma manera en que se inflan artificialmente, de esa misma manera se desinflan y no generan, y como dice Oficial Morris, se queman solos, no generan puntos de vista, sino que al contrario evidencian el nerviosismo, evidencian que están de manera muy clara tratando de ganar una elección que no la tienen segura. Y en general estos bots lo que utilizan también no solamente es la promoción, sino el ataque automatizado. Y el ataque automatizado lo que impide es una deliberación clara. Lo que sigue, es decir, el sitio @lo que sigue documentó 16 campañas de redes sociales con uso de bots y de spammers. 13 campañas fueron contra Delfina Gómez, la candidata de Morena, o sea, la convirtieron en víctima, en mártir, pero ahora está prácticamente desafiando al PRI al poder, al tratar de ganar la gubernatura del Estado de México. Uno fue contra Josefina Vázquez Mota, que se fue muy al principio, cuando empezaron a promover este hashtag Josefina asalta la SEP, que tenía que ver con este presunto desvío o lavado de dinero de Josefina Vázquez Mota cuando fue titular de la SEP a favor de familiares, y que finalmente la PGR dijo que no había ninguna investigación. Y el domingo pasado escuchamos en una conferencia de prensa a Josefina decir que pues estaba exonerada. A final de cuentas no hubo ninguna investigación, lo que sirvió fue nada más para alimentar una serie de rumores y de ataques. En el caso de Alfredo del Mazo hubo dos ataques coordinados por bots, porque también Morena utilizó bots, también el PAN utilizó bots, y por supuesto también el PRD. Este tipo de ataques o de promociones automatizadas se van quedando prácticamente en la nada, es decir, la deliberación o la participación de las cuentas reales o de los ciudadanos en las redes sociales se hace de manera intensa, documentada, incluso a veces pasional, visceral, como se ha observado en muchos casos, pero no tiene que ver con el acarreo digital ni con esta cosa que se llama el odio automatizado, que es lanzar hashtags o frases para denigrar o para hacer bullying a alguno de los opositores o adversarios. Dice que no le falta mucho al PRI para estar como Venezuela. El caso de Venezuela realmente es una tragedia que tenemos que analizar en otra ocasión y en otro contexto, porque están tratando de meternos en esa agenda. Y yo creo que en estos momentos ni siquiera ayuda, ni siquiera es sano para el debate de lo que estamos analizando dentro del contexto mexicano. El otro caso, que es la red social más vista en México, que es Facebook, pues lo que ha habido fue sobre todo también publicidad y ataques patrocinados contra Delfina Gómez, pero también hubo un ataque a la cuenta del candidato del PRD, Juan Cepeda, el 28 de mayo pasado, que quedó inhabilitada. Facebook sobre todo sirvió mucho para difundir y divulgar rumores, pero también para difundir videos, breves spots o amplios videos que prácticamente eran documentales, en donde se están planteando los desafíos que va a enfrentar el Estado de México y sobre todo los próximos 6 años, con un Estado de México que se enfrenta a una pobreza enorme, como dijimos ayer en Facebook Live, con
con uno de los episodios de una de las historias de feminicidios más graves en la historia del país, de el 2000 al 2015. Están documentados más de 5,000 feminicidios en el Estado de México que evidentemente no se han resuelto, y ya no digamos la inseguridad pública que se ha desatado. Este tema de la inseguridad pública fue quizá el que generó muchísima más atención en los comentarios y en las reacciones de Facebook que este tipo de ataques o de promociones automatizadas que se dieron en Twitter. Van a definir las redes sociales la elección de este domingo, eso está por verse. Lo que sí puede ser es que las redes jueguen un papel fundamental para denunciar atracos electorales, trampas electorales, carrusel electoral, la inducción del voto, la compra del voto o la inducción del miedo. Y aquí me comenta Kafkiano el caso de Eva Cadena, que también fue muy mencionado en Facebook, sobre todo, como relacionando el caso de Eva Cadena, que tiene su contexto en Veracruz, con el fenómeno del FINA. El caso de Eva Cadena ha sido muy mencionado también en los medios electrónicos y en los medios impresos, pero tal parece que no entienden que mientras más construyan videoescándalos poco sólidos o muy sospechosos, pues lo único que hacen es justamente alentar una adhesión o una solidaridad al atacado, que en este caso fue el partido de Morena, López Obrador, y Delfina, que se les despegó. El tema, por ejemplo, de los diezmos, que sí es uno de los grandes problemas de la práctica política mexicana y sobre todo de la práctica política de las dos grandes tribus, por llamarlas de alguna manera, del PRD y ahora de Morena en el Estado de México. O sea, tanto los bautistas de Nezahualcóyotl como los higinios o el grupo de Higinio Martínez en Texcoco utilizan esta práctica del diezmo, y ya no digamos el PRI, y ya no digamos el PAN también en los municipios. Entonces, los que saben de esta situación, pues evidentemente no les dieron a tole con el dedo, porque el descuento, ya sea obligado o voluntario, en las nóminas de los trabajadores al servicio del Estado, pues es una práctica que se está haciendo desde hace años. En fin, este es el comentario que quería yo compartirles el día de hoy. Mañana vamos a generar otros análisis, otros comentarios, pero recuerden que los bots no generan votos. Buenas noches, descansen, sean felices. Hasta luego.